Este es un programa de formación de base eminentemente práctica, pero como todas las prácticas necesitan tener un fundamento, una razón de ser. No se trata de utilizar una técnica a ciegas como una ocurrencia de una mente brillante o sencillamente como acumulación de unas experiencias que más o menos han resultado exitosas. Lo que serían bases fundamentales para comprender la conducta de las personas. Solo cuando comprendemos un fenómeno podemos predecirlo y sobre todo podemos modificarlo si resulta de interés. En otro momento explicaremos la razón de denominar a esto ingeniería conductual, porque tal parece que los ingenieros se ocupan de elementos físicos, mecánicos, y sin embargo los psicólogos parece que se dedican al estudio de la conducta como un fenómeno no físico o no mecánico. Unir ingeniería y conducta es un reto que ya ha sido superado desde hace bastantes años. Vamos a utilizar la metodología de dividir este programa en varias secciones. La primera sección la vamos a dedicar al estudio de las emociones y la conducta. Vamos a introducir el programa de formación mediante una breve aproximación a las relaciones que han quedado ya firmemente establecidas entre las emociones y la conducta de las personas. Puede resultar llamativo para quien no esté familiarizado con esto, pero nunca debemos olvidar que el ser humano es un ente evolucionado a partir de unos seres primitivos, como pueden ser los reptiles. Los reptiles son animales de una gran antigüedad sobre el planeta que estaban dotados de un cerebro que les ayudaba a sobrevivir. Este cerebro que les ayudaba a sobrevivir funcionaba en base a impulsos de tipo genético, a automatismos que se seleccionaron para asegurar la supervivencia de las especies. Con el paso de los siglos hubo una evolución, aparecieron los otros animales y se desarrolló una segunda estructura que es lo que llamamos cerebro emocional o sistema límbico. Ahí es donde se llevan a cabo todos los procesos emocionales. Ahí es donde reside la ira. No piensen nunca ustedes que las lagartijas se enfadan cuando les quitamos el sol. Las lagartijas no sienten ira. Tampoco crean ustedes que las lagartijas o los caimanes sienten afecto cuando ven nacer a sus crías. Los reptiles no tienen emociones, no sienten emociones. En cambio, cuando llegamos ya a los mamíferos, pues estos sienten emociones constantemente. Es decir, el cerebro emocional está funcionando constantemente y, dependiendo de distintas circunstancias del medio en el que se encuentran, pues sienten lo que llamamos ira, enfado, rabia, que es lo mismo, es un sentimiento, una emoción que todos conocemos. Sienten alegría, sienten miedo, sienten asco, y estas emociones básicas se combinan y dan lugar a otras que les ponemos nombre, pero que realmente no son emociones que podamos atribuir a los animales. Las atribuimos a los seres humanos, hablamos del amor, hablamos de la vergüenza, pero realmente no son emociones puras, sino combinación a veces de las otras emociones. Bien, cuando aparece el ser humano sobre la Tierra, se desarrolla progresivamente, tampoco de golpe, la zona frontal del cerebro, que es lo que llamamos córtex prefrontal, donde van a residir las funciones de comprensión y selección de las conductas. Ahí es donde vamos a tener el razonamiento, ahí es donde vamos a tener el análisis y la solución de problemas. Ahí es donde vamos a tomar decisiones plenamente conscientes. Pero en los mamíferos esta estructura no está desarrollada. En los mamíferos solamente hay un funcionamiento emocional puro, emocional constante, desde que se despiertan, desde que abandonan el estado de sueño hasta que se duermen. Los animales
mantienen estados emocionales diversos a lo largo del día, y probablemente, como nosotros, que también los tenemos, pues tengan estados emocionales durante la noche. Pero como nadie nos cuenta lo que sueñan, si tienen pesadillas o si viven aventuras, no lo sabemos. Ahora bien, dado que nuestro cerebro emocional es prácticamente el mismo que el de estos mamíferos, si nosotros tenemos sueños y tenemos pesadillas y tenemos fantasías durante el sueño, es muy probable que ellos pudieran tener emociones similares. En cualquier caso, este programa de formación no va para analizar el comportamiento de los animales, sino el de los seres humanos. Así es que tenemos que saber de dónde venimos. Venimos de un proceso evolutivo desde los reptiles, mamíferos y nosotros, para saber dónde nos encontramos. Nos encontramos en un estadio evolutivo en el cual conservamos los impulsos de supervivencia que los genera nuestro cerebro básico, fundamental, que se denomina hoy en día cerebro reptiliano. Nos encontramos en un punto en el que para mejorar nuestra supervivencia y ya nuestro propio bienestar, ya no solo sobrevivir, sino vivir bien, tenemos un sistema emocional que está constantemente alerta, está constantemente en funcionamiento y que no nos dirige la conducta, pero nos la impulsa, nos la activa, pretende avisarnos al córtex frontal que tienes que hacer algo, que tienes que decidir algo. Así que vamos a dedicar unos poquitos minutos a analizar cómo nacemos, porque cuando nacemos es el momento en el que más nos parecemos a un ser evolutivo anterior, como puede ser pues un primate, o puede ser un delfín, o puede ser pues probablemente un lobo, un perro, una gacela, etcétera. Querría presentarles una diapositiva en la que aparece en la parte superior un niño sacando la lengua. A esto, cuando nos damos cuenta, porque si no nos damos cuenta de que esto sucede, este episodio que probablemente la mayoría ha vivido, que en la clase cuando el profesor o la profesora está escribiendo en la pizarra, un alumno o alumna traviesa pues hace gestos burlones, pues el profesor no puede reaccionar emocionalmente a esos gestos, porque ese elemento, ese comportamiento de los alumnos no es percibido, no se ve, existe, pero el profesorado no lo percibe, de manera que no puede reaccionar emocionalmente. Este elemento, hacer burla al profesor cuando está de espaldas, o hacer un comentario o hacer un gesto, no puede considerarse estímulo para el profesor. Estímulo es un término que lo utilizamos en el ámbito técnico como algo que nos incita a actuar, algo que nos estimula, que es realmente el uso que le damos en la vida cotidiana. Esto es un estímulo para avanzar, esto es un estímulo para cambiar, esto ha servido para mí como un estímulo para cambiar. Entonces, estímulo es aquel cambio que hay en nuestro entorno, un cambio que tiene el efecto de activar una conducta, activar algo. Pero para activar una conducta motriz, lo que denominamos una acción, antes lo que tienes que activar el sistema emocional. Y así funcionamos. Cuando percibimos algo, vamos a denominarlo estímulo, cuando percibimos un cambio en el entorno, lo que sucede de inmediato es una reacción emocional. De inmediato, absolutamente inmediata. Nada pasa entre medias de percibir una imagen, percibir un sonido, percibir un olor, percibir un contacto físico. Nada sucede entre la percepción de ese cambio en el medio y una respuesta emocional. Por esto, la transparencia que tienen en pantalla muestra la imagen de un niño sacando la lengua y a continuación en un cuadrito ponemos PGVS, que son iniciales de un programa genético de valoración de sucesos. Nuestros genes, los genes de nuestra especie, conllevan como unas líneas de programación que deciden, que ya están preparadas para valorar determinados sucesos. No todos, pero algunos sí, los valoran automáticamente. Y cuando tenemos la imagen que vemos y pasa por nuestro lector de sucesos,
tenemos lo que llamamos un contexto percibido, un elemento percibido. Y en ese momento el sistema emocional se activa. ¡Pam! Se activa una emoción. Una emoción es una reacción fisiológica, no es psicológica. Es una reacción meramente fisiológica, neurovegetativa, que puede ser ira o rabia, como muestra esta transparencia, o puede ser también ira o rabia cuando vemos una pelea o cuando alguien intenta pelear con nosotros. La realidad a la que les quiero llevar, porque necesitamos tener esto bien claro antes de seguir adelante. Les recuerdo, queremos aprender a analizar, a comprender la conducta de las personas para poder predecir su comportamiento en el futuro y muy especialmente para poder modificarlo de una manera adecuada para lograr el mayor bienestar de todas las personas implicadas. Bien, la siguiente transparencia, ven ustedes ya la imagen sintética de una carita haciendo burla, el cuadrito de programa genético de valoración de sucesos, que lo convierte en un contexto percibido, es decir, solo ver no es un contexto. No podemos reaccionar si solo vemos. Ver, oír, oler, tocar o ser tocados no provoca emoción. La emoción se activa cuando eso que, digamos, la corteza cerebral fabrica como una imagen, como un sonido, como un tacto, como un olor, eso es automáticamente filtrado por el programa de valoración de sucesos y lo convierte en un contexto percibido que hace que determinadas estructuras, determinadas redes del sistema límbico se activen y provoquen lo que le hemos puesto el nombre de alegría, tristeza, ansiedad, asco o ira. Este cuadro les explica que cada emoción, cada tipo de emoción activa una clase de comportamiento. El comportamiento tipo 1, diríamos comportamiento de aproximación a ese contexto, aproximación a ese estímulo, se activa cuando lo que se siente es alegría. Es decir, el sistema emocional, cuando percibe algo, y eso por una u otra razón, hemos explicado previamente que a través de un programa genético de valoración del suceso, cuando lo que provoca es alegría, lo que va a activar es un comportamiento motor de aproximación a eso que nos da alegría, que nos provoca alegría. En cambio, cuando lo que tenemos es tristeza o ansiedad, el comportamiento que se activa es el comportamiento tipo 2 de paralización. Cuando una persona se siente triste, siente tristeza por algo que ha percibido, o ansiedad por algo que ha percibido, entonces el sistema límbico procura paralizar al sujeto, que no haga nada, que se pare, que espere. Es como vamos a ver qué pasa. Paralización. ¿Qué ocurre cuando percibimos algo que produce la sensación de asco? El asco lo sienten los animales, el asco lo sentimos los humanos. Pues esa sensación de asco lo que hace es que activa un comportamiento tipo 3 de huida, de alejamiento de ese elemento que provoca el asco. Y finalmente tenemos el sentimiento de ira. ¿Qué ocurre cuando sentimos ira, cuando sentimos rabia, cuando sentimos furia? Sea un animal o sea un humano. Pues que se activa el comportamiento tipo 4 que prepara para la lucha, para el enfrentamiento. De alguna manera esto se traduce en que la evolución nos ha dotado de un sistema de alarma. Es decir, las emociones nunca van a desaparecer, nunca desaparecieron. Se pueden atrofiar algunos elementos del organismo, pero las emociones no se pueden atrofiar. Las emociones van a seguir ahí siempre, porque son los detectores de alarma del organismo de los animales y, por supuesto, de las personas. Las emociones no cumplen ninguna otra función que se haya podido encontrar a principios del siglo XXI. Las emociones son como un detector de humedad, como un detector de humo, como un detector de presencia, de intrusión, que no determinan lo que hay que hacer. Nunca las emociones determinan.
Las emociones solamente avisan a las estructuras superiores de que hay un riesgo, hay fuego, hay agua, hay alguien extraño. Así, lo único que ocurre es que las estructuras ya superiores dicen, hay esto, hay esto, y con esto que yo veo, oigo, huelo, siento esto. Así que tengo que hacer 1, 2, 3 o 4. Tengo que acercarme porque me pierdo algo importante, tengo que pararme, esperar un poco a ver qué pasa, tengo que salir zumbando, salir corriendo, alejarme, o tengo que prepararme para luchar y sobrevivir. Así que, quedando claro que las emociones, las reacciones emocionales, son timbres de alarma preparados para que la persona, el animal, el ser, optimice su supervivencia, son automáticas, son involuntarias, absolutamente involuntarias. Las personas no podemos decidir qué vamos a sentir, para nada. Las personas luego aprenderemos a regular las emociones una vez que se hayan activado. Una vez activada, una vez que siento la alegría, yo veo muchos pasteles, mucha alegría, y eso me mueve a comprarlos y a comérmelos. Bueno, luego yo puedo regular la emoción y decir, para, que tengo un problema de azúcar, de sobrepeso, etc. Pero las emociones no se pueden evitar. Cuando algo te provoca asco, te lo provoca. Cuando algo te provoca ira, te lo provoca. Cuando algo te provoca miedo, te lo provoca. Y cuando algo te provoca alegría, te lo provoca. No se pueden evitar. De manera que esa frase tan condescendiente, no tengas miedo, es muy voluntariosa, pero absurda. El miedo no se decide tener. Lo que le pueden decir a alguien es, venga, vamos a ver cómo hacemos frente al miedo y lo superamos. No se le puede decir a alguien, no te enfades. Se puede decir, a ver, vale, vamos a ver cómo dejamos de estar tan enfadados porque nos sentimos mal. Así que, bien, esto podrían considerar que es lo que les cuenta un profesional como yo, que otro profesional les puede contar otra cosa. Bien, es cierto, quizás otro profesional les pueda contar otra cosa, pero ningún profesional les puede negar las experiencias que les voy a contar ahora. La experiencia 1 es la siguiente. En un contexto de zoológico o de laboratorio animal, pues existen animales, están allí para ser observados, analizados y estudiada su conducta. Lo que se ha comprobado cuando se han hecho estudios sobre conducta animal es que en una jaula o en un espacio reducido, la jaula es grande, no una jaula pequeñita, donde hay pues cachorros de león o cachorros de tigre, el cuidador de estos animales con el que están familiarizados, en un momento dado entra al recinto y con un paquete debajo del hombro y lo expone, lo estira, lo pone en el suelo. ¿Y qué se observa cuando en un contexto donde hay cachorros de león, cachorros de tigre, y se expone una manta, como verán en la transparencia, con rayas blancas y negras? Pues lo que sucede automáticamente es que